Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer cómo el Satán de la Biblia hebrea se transformó en Satanás. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Como vimos en las entregas anteriores, en la cosmovisión religiosa cananea, los dioses residían en el cielo y se reunían para tomar decisiones sobre el pueblo de esa tierra, bajo el liderazgo del dios El, el padre de todos los dioses del panteón cananeo. En la mitología cananea, los entes divinizados constituían un consejo celestial, creencia expresada en el Salmo número 82 y en el verso número 1. Dice allí: Dios preside el consejo celestial, entre los dioses dicta sentencia. Esta creencia se basa en la idea primitiva que así como es en la tierra, así es en el cielo, que si los pueblos cuentan con reyes y ejércitos, con jueces y fiscales, se creía que así también estaban organizados los dioses. Con esta imagen mitológica, examinemos una tercera reunión del Consejo Celestial en la que participa el personaje de esta serie, el Satán. El presente estudio se desarrolla bajo el título "Y el Satán era Yahvé". El texto con el cual arranca el estudio está en el primer libro de los Reyes de Israel, en Primera de Reyes capítulo 22, versículos 3 y 4. Dice allí: Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. El escritor presenta un problema de naturaleza geopolítica y relata los pasos que dieron los reyes de Israel y Judá en el afán de recuperar la ciudad de Ramot de Galaad, que fue tomada por Siria, el país del norte, 3 años atrás, según se relata en el libro de Crónicas. En el año 853 antes de la era común, Judá e Israel se unen y atacan para recuperarla, pero no consiguen. Esa fue la última batalla del rey Acab, el rey de Israel, quien muere en el combate. Para que se forme una idea general sobre ambos pueblos, el reino de Judá siempre fue un estado pequeño, pobre y atrasado comparado con Israel. Además fue vasallo de Egipto, vasallo de Israel o reino del norte, vasallo de Asiria, de Babilonia y vasallo de Persia. A esos pueblos en su momento pagaba tributo, siendo un reino explotado prácticamente todo el tiempo. En cambio, Israel o reino del norte siempre fue un pueblo rico, con un territorio generoso para la producción agrícola, bañada por varios ríos, y hacía negocios con los pueblos más poderosos de la región norte. De acuerdo con varias fuentes extrabíblicas, sus reyes eran poderosos e influyentes, como el caso del rey Acab, el monarca de esta historia, que se casó con la hija del rey de Sidón, la princesa Jezabel, que se convirtió en la reina de Israel. Israel también contaba con un ejército y con una buena dotación de soldados y carros. Esa gran diferencia entre ambos reinos generó la envidia del reino del sur, y después de la caída de Israel, Judá generó la ideología del reino unificado, con el fin de apropiarse del territorio de Israel, hecho que se materializó gracias al imperio persa a partir del siglo V antes de la era común. Irónicamente, el reino que desapareció definitivamente fue el de Judá, porque a partir de 1948, la moderna Israel absorbió a Judá y a su capital Jerusalén. La historia que vamos a analizar fue reeditada por algún escriba del clan sacerdotal de Jerusalén aproximadamente 3 siglos después de que sucedieran los hechos. La intención del autor es denigrar al reino del norte, a su rey y a su esposa, a su Dios y a sus profetas.
un procedimiento recurrente en toda la extensión de la Biblia hebrea, la huella digital de la élite sacerdotal judaíta, como iremos comprobando a lo largo de este estudio. Según el texto, una vez establecida por el autor de la narrativa la intención de Acab, rey de Israel, de recuperar Ramot de Galaad, y con el acuerdo de su par Josafat, rey de Judá, de plegar su fuerza de combate al de Acab y luchar contra los sirios, entonces surgen los elementos que el escritor pretende resaltar en su obra religiosa, aprovechándose de lo sucedido 300 años antes, para registrar la ideología político-religiosa de su tiempo. Primera de Reyes capítulo 22, versículos 5 y 6 dice: Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. La sugerencia de Josafat al rey de Israel es la expresión de la intención del escritor, consejo que nunca le haría, porque el dios del rey Acab es Baal, el hijo del dios el dios de Israel, y porque la esposa del rey, la reina Jezabel, era sacerdotisa de la diosa Ashera. El autor del relato, intencionalmente, hace con que el rey Acab primero consulte a sus profetas, sin mencionar que son profetas del dios Baal. De cualquier modo, empleando la exageración propia de la literatura religiosa, dice que reunió como a 400 hombres y le preguntó: ¿Iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Ahora, si eran profetas de Baal, entonces, ¿por qué el autor escribe que ellos dijeron: Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey? Esto lo vamos a entender al final del relato, cuando el narrador aclare que lo sucedido en su obra fantasiosa fue por obra del dios Yahvé. La mención omitida intencionalmente por el escritor está en el mismo libro, en Primera de Reyes capítulo 18, versículos 17 al 19. Dice allí: Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Ashera, que comen de la mesa de Jezabel. Este es otro relato creado por la élite sacerdotal judaíta con el mismo objetivo de denigrar al reino del norte, a su rey y a su esposa, a su Dios y a sus profetas. No constituye un hecho histórico, sino una propaganda sacerdotal para magnificar el poder de Yahvé y de su profeta Elías, mediante una historia ficticia e ilusoria escrita en la fase post-exílica. Esta es una historia tan infantil como irrisoria, que el rey Acab mande a todos sus profetas para que sean decapitados, justamente por el profeta del pueblo vasallo y pobre, y de una deidad tan despreciable como lo fue Yahvé. Es un cuento exagerado, lleno de odio. Retomo el relato de este estudio. Vayamos a Primera de Reyes 22, versículos 7 y 8 ahora. Y dijo Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Y Josafat dijo: No hable el rey así. El escritor sabe, pero no lo escribe, que ese momento los dioses principales, mejor dicho, en ese momento los dioses principales del reino del norte son el dios Baal y su madre, la diosa Ashera. La incredulidad del rey de Judá en los profetas de Baal,
así como su confianza en el Dios de la guerra Yahvé, se hace evidente al preguntar, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El autor también sabe que en Samaria había un altar de la pareja Yahvé y su Ashera, de muy pocos seguidores, prácticamente despreciable en cantidad, y que perdió por goleada ante los dioses Baal y Ashera. De allí la pregunta, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? Dicho de otro modo, ¿todavía queda algún profeta activo de Yahvé aquí en Samaria? El autor del relato político religioso pone en boca del rey Acab que está un tal Micaías, por quien el monarca de Israel siente odio, supuestamente porque nunca le da buenas nuevas o mensajes positivos, sino que todo el tiempo es un profeta de mal agüero. El rey de Judá, Josafat, en esta historia montada a la medida del clan sacerdotal judaíta, el autor le hace advertir a Acab que no se refiera de esa forma al mensajero de Yahvé, porque cuando se creó este relato, había pasado por lo menos 3 siglos de la caída del reino del norte, mientras que el reino de Judá volvió a levantarse gracias al Mesías de Yahvé, el rey Ciro, gracias al imperio persa y a la supuesta intervención del dios edomita Yahvé. Mientras alguien fue a buscar al profeta Micaías, el autor pone en escena a otro profeta. En el siguiente par de versículos, en Primera de Reyes 22, versículos 11 y 12, tenemos: Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: Así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: Sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. La impresión inicial es que el autor está demostrando que había otros profetas del Dios Yahvé. Sin embargo, no se confunda, porque el guión del relato sigue siendo el mismo, de que es Yahvé el que pone su designio en boca de todos los profetas de Baal, razón por el cual todos mencionan a Yahvé en sus predicciones. Para enfatizar que se trata de la palabra del Dios Toro Yahvé, y para que nadie tenga dudas sobre la procedencia del mensaje, el escritor hace que el profeta Sedequías pronuncie su oráculo con el casco cabeza de toro puesto, para realizar el gesto de cornear al enemigo. Sobre los cuernos de hierro que usó el profeta Sedequías, cabe recordar que el Dios Yahvé, representado por la imagen de un toro, está presente en la base del lavacro, un recipiente de agua a la entrada del templo que descansa sobre los lomos de 12 toros. Los 12 toros están ubicados en 4 grupos de 3 y orientados hacia los 4 puntos cardinales. Así, 3 toros miran hacia el norte y 3 al sur. 3 miran hacia el este y 3 al oeste. Además de esto, el cuerno del dios toro Yahvé está en los vértices del altar del sacrificio, en los vértices del altar del incienso, el cuerno del aceite de la unción, el cuerno sofar usado como trompeta, etc. Con esta representación, el mandato de no te harás imagen es aplicado solamente al pueblo y nunca a la clase dominante, la élite sacerdotal judaíta. Muy bien. Mientras tanto, en Primera de Reyes 22, 13 y 14 dice que el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí las palabras de los profetas declaran el bien al rey a una sola voz. Sea pues tu palabra como la de ellos y anuncia el bien. Pero Micaías dijo: Vive Yahvé, que lo que Yahvé me diga, eso hablaré. El hombre fue a buscar al supuesto genuino profeta de Yahvé. Le informó que los profetas del rey Acab profirieron al unísono un mensaje de victoria al monarca de Israel. Además, le ordenó que repitiera el mismo mensaje de sus colegas, anunciando el éxito del soberano del reino del norte en su deseo de recuperar la ciudad de Ramot de Galaad.
Pero el autor de la narrativa torna al profeta de Yahvé un hombre insobornable, quien jura que aquello que el Dios Yahvé ponga en su mente, eso dirá exacta y únicamente. Es probable que el escritor haya recordado las palabras del profeta Amós, quien en Amós 3, 7 y 8 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Sin embargo, el profeta de la corte, Jeremías, nos pinta un cuadro totalmente diferente. Jeremías 6:13 dice: porque desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, todos andan buscando su provecho, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el fraude. Esta es una escena de corrupción general aprendida en la escuela del fraude religioso, a los pies de los maestros del engaño, los sacerdotes judaítas de Jerusalén. Esa práctica duró 5 siglos y acabó el día de la destrucción de la sede de la empresa religiosa, el templo del rey Herodes, según cuentan los evangelios canónicos escritos en el siglo II. Irónicamente, la sección del libro de Primera de Reyes que estoy exponiendo no es más que otro fraude ideológico de naturaleza político-religiosa registrada en la Biblia hebrea. Veamos el siguiente par de versículos, en Primera de Reyes 22, versículos 15 y 16. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Finalmente, llega el auténtico profeta de Yahvé y es interpelado por el rey Acab con la misma pregunta. El escritor que genera la narrativa presenta 3 sorpresas en estos 2 versículos. Una, a Micaías con el mismo presagio que sus 400 colegas. Otra, que el monarca no cree en su predicción, aunque es favorable en esta ocasión. Y la tercera, que el rey Acab una vez más le increpa a Micaías por no decirle la verdad. Esta escena se entiende en los siguientes versículos, en que se aclara que el promotor de la mentira es el Dios Yahvé y que su brazo ejecutor es su asistente, el Satán. Primera de Reyes 22, versículos 17 y 18. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Aquí el profeta Micaías transmite a ambos reyes 2 cosas. Primero, lo que el Dios Yahvé le mostró, que la nación estaba sin dirección, que el pueblo no tenía líder. Y segundo, lo que Yahvé le dijo, que efectivamente no tienen señor y por tanto ordena: vuélvanse cada uno a su casa en paz. El mensaje es claro, preciso y conciso. El rey Acab, el rey de Israel, perderá la vida en el campo de batalla y su ejército volverá con las manos vacías. Esta no es una profecía, sino una historia escrita como profecía 3 siglos después de la derrota y de la muerte del rey Acab. Pero el profeta siguió hablando, dando otros detalles relacionados con su predicción, y esto encontramos en Primera de Reyes 22, 19. Entonces él dijo, el profeta Micaías: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Esta descripción no es una visión, sino la creencia mitológica cananea que el dios El, el padre de todos los dioses del panteón cananeo,
preside el Consejo Celestial. Cuando los sacerdotes judaítas fueron liberados por el imperio persa, regresaron a Judea con el Dios Yahvé recién electo por la casta sacerdotal, y los atributos del Dios El fueron transferidos al Dios Toro Yahvé. Así se observa en el Salmo número 29, en el verso número 1, que dice: Tributad a Yahvé, oh seres celestiales, tributad a Yahvé la gloria y la fortaleza. Así como en el libro de Apocalipsis, la escena se traslada al cielo y el profeta Micaías transmite la reunión presidida por el Dios Yahvé, donde se cocina el negocio de la guerra, del mismo modo en que ocurre en la tierra, aún en nuestros días. Primera de Reyes 22, versículos 20 y 21 dice: Preguntó Yahvé, ¿quién engañará a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Entonces unos decían una cosa y otros otra, hasta que el espíritu se adelantó y de pie ante Yahvé dijo: Yo lo engañaré. Yahvé le preguntó: ¿de qué modo? La pregunta del que más tarde sería tres veces santo, es: ¿quién engañará al rey Acab para que vaya a Ramot de Galaad a combatir y morir? Según Micaías, los dignatarios celestiales hicieron su propuesta, hasta que se presenta delante de Yahvé el espíritu, el Satán, y se ofrece como voluntario para ejecutar el designio macabro de Yahvé. Otra propaganda religiosa que enaltece e idealiza al Dios Yahvé y que es diametralmente opuesta a la reunión de la corte celestial recién leída, está en el Salmo número 89, en los versos 6 y 9, que dice: Los cielos celebran tus maravillas, Yahvé, tu lealtad en la asamblea de los santos. ¿Quién en las nubes se compara a Yahvé? ¿Quién se le iguala entre los hijos de los dioses? Dios es temible en el consejo de los santos, grande y terrible para toda su corte. Yahvé, Dios Sebaot, ¿quién como tú? Eres poderoso, tu lealtad te circunda o te rodea. Con el rey Acab y con la niña de sus ojos, la nación de Israel, no se observa lealtad alguna del Dios Yahvé. Pero sigamos en el cielo, en la corte de Yahvé de los ejércitos, donde el Satán le aclara a su jefe el modo en que ejecutaría el designio del Dios inefable. Primera de Reyes 22 dice: Respondió: Iré y me convertiré en espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Yahvé dijo: Lo engañarás y vencerás. Ve y haz como dices. La corte celestial presidida por el Dios Yahvé es semejante a un grupo de bandoleros, un equipo de seres inmorales y sanguinarios. El Satán le cuenta a Yahvé cómo va a provocar al rey Acab para que inicie la batalla y eliminar su vida. El Dios Yahvé, por su parte, no solo concuerda con el ofrecimiento y la estrategia del Satán, sino que está seguro del éxito de la operación criminal, de que el Satán definitivamente engañará y vencerá al rey Acab. Sin perder tiempo, el Dios Yahvé autoriza a su sicario celestial para que ejecute la misión en la tierra escogida y prometida, donde fluye leche y miel y mucha sangre también. Este carácter maligno del Dios Yahvé era bastante conocido, tanto que la gente le pedía concretamente que emplee el Satán a su cargo en contra del enemigo del suplicante. Por ejemplo, en el Salmo número 109, los versos 6 y 7 dice: Suscita a un malvado contra él, que un fiscal se ponga a su diestra, que en el juicio resulte culpable, su oración considerada pecado. Como Yahvé nunca fue un Dios de justicia, sino un Dios vengativo, la gente le ruega que ordene a su fiscal malvado, al Satán, para que acuse al que no le cae en gracia, hasta que resulte culpable sin que su clamor sea atendido. Ahora llegamos al punto culminante de la historia y de la exposición, en que el propio agente del Dios Yahvé, el profeta Micaías,
revela cuanto sigue. Primera de Reyes 22:23 dice: Así pues, Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, porque Yahvé ha predicho el mal contra ti. Lo sorprendente en esta declaración es la afirmación del profeta, que su Dios Yahvé es el único responsable de engañar a todos los profetas de la corte real de Israel, con el objetivo de incitar al rey Acab a iniciar una batalla que le conduciría a la muerte. Según el texto, Yahvé es el verdadero Satán. Yahvé es el adversario de su ungido y de su pueblo, y su mensajero Micaías le quitó la máscara y expuso su acción criminal. El Dios Yahvé también había engañado a otro mensajero, y a través de él al pueblo suyo, al poner en la mente del salmista el mensaje que sigue. Salmo número 121, versos 3 y 4 dice: No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esta es otra propaganda sacerdotal, con el fin de promover la confianza en el Dios Yahvé y la lealtad a la clase dominante, a los administradores del templo y de la gracia del Dios Yahvé. Pero, ¿qué dice Yahvé sobre los actos malévolos que le atribuye su profeta Micaías? Isaías 45, 5 y 7, quien habla es Yahvé. Dice: Yo soy Yahvé, no hay ningún otro, fuera de mí ningún Dios existe. Yo te he ceñido sin que tú me conozcas, le dice al rey Ciro, para que se sepa desde el sol levante hasta el poniente que todo es nada fuera de mí. Yo soy Yahvé, no ningún otro, o sea, no un cualquiera. Yo modelo la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia. Yo soy Yahvé, el que hago todo esto. El Dios Yahvé confiesa sin ningún pudor y con la soberbia que le caracteriza, que Él es el dueño de la pelota, que Él hace lo bueno y lo malo, la dicha y la desgracia. Él y solo Él y nadie más, según sus propias afirmaciones. El Dios Yahvé es el mismísimo Satán, así de simple. El autor del libro El Predicador también confirma las palabras del Dios Yahvé en Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Allí aconseja: alégrate en el día feliz, y en el día desgraciado considera que Dios ha hecho muy bien a uno y otro, para que el hombre no descubra su porvenir. Es una advertencia para el pueblo que aproveche la vida en tanto y en cuanto el Dios Yahvé esté de buen humor, porque cuando se irrita, te hará la vida desgraciada. Yahvé es un Dios benefactor y al mismo tiempo es un Dios destructor. Yahvé es un amigo, pero es también el Satán, el adversario, el enemigo. El Satán es Yahvé. El carácter de Yahvé no es nada nuevo en la Biblia hebrea, pues en la leyenda del Éxodo, la misma confesión le hizo a su siervo Moisés. Éxodo 33, versículos 18 y 19, dice así: Entonces Moisés dijo a Yahvé: Déjame ver tu gloria. Él le contestó: Yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues concedo mi favor a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero. Moisés no puede ver a una criatura mitológica, pero eso el redactor de la epopeya, por eso mejor dicho, el redactor de la epopeya le hace decir a Yahvé que Moisés lo vería solo en la manifestación de su bondad, es decir, a través de sus buenas acciones. Pero le aclara a su siervo, para que sea leído al pueblo, que Yahvé manifestará su favor al que quiera y será misericordioso solamente con quien él quiera. Yahvé es un Dios soberano y hace lo que le da su santa gana. En ciertos casos, encarna a un Dios bondadoso, mientras que en otros encarna al Satán. Al final,
El Satán es Yahvé. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del filósofo latino Lucio Séneca. No solo a los hombres, sino también a las cosas hay que quitarles su máscara y devolverles su aspecto real. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.